Estatuto del Río Uruguay de 1975. Aquí se diverge sobre el tema de saber si todas las demandas de la Argentina entran dentro de esta cláusula. La Corte, cuando va a examinar los diferentes argumentos que dio la Argentina, tendrá que determinar si esto concierne a la aplicación o a la interpretación del Estatuto de 1975, si su competencia proviene del artículo 60 del Estatuto, cito, todo diferendo que provenga de interpretación o aplicación del Tratado de 1961 y del Estatuto de 1975, fin de la cita. Como Argentina no ha pretendido que Uruguay ha violado obligaciones que derivan del Estatuto de 1961. Habría que ver si ha violado las obligaciones que provienen del Estatuto de 1975, tal como lo sostiene Argentina. Entonces la Corte deberá interpretar las disposiciones de este Estatuto y deberá determinar su ámbito de aplicación en materia ambiental. Solo las demandas que formuló Argentina, fundándose en las disposiciones del Estatuto de 1975, provienen de la competencia de la Corte en razón de la materia por la cláusula de compromiso del artículo 60. Aunque Argentina, sosteniendo sus pedidos respecto de la contaminación visual y sonora que causó justamente esta industria de celulosa, invocó la disposición contenida en el artículo 36 del Estatuto de 1975, y aquí la Corte no ve en esto nada que pueda sustentar estas demandas. El artículo 36 prevé, cito, que las partes coordinan por intermedio de la Comisión las medidas tendientes a evitar una modificación del equilibrio ecológico y a contener los embates y otros factores nocivos en el río y en sus zonas de influencia, fin de la cita. Esto no deja ninguna duda sobre el hecho de que, contrariamente a lo que afirma Argentina, esta contaminación sonora y visual no está recubierta por la disposición. La Corte no ve en el Estatuto ninguna otra disposición que pueda sustentar esta demanda. Es decir, las demandas relativas a la contaminación sonora y visual no se pueden aplicar a este artículo 60. Asimismo, ningún artículo del Estatuto de 1975 aborda, voy a citar el tema, malos olores, fin de mi cita, que también alega la Argentina. En consecuencia, y por las mismas razones, la demanda relativa a los malos olores y a su impacto sobre el turismo argentino en Argentina también no es de competencia de esta Corte. Aunque estos malos olores podrían entrar en la contaminación atmosférica, que serán tratados posteriormente en este fallo, pero la verdad es que Argentina no ha dado ningún elemento de prueba entre la relación de malos olores y el medio acuático del río. La Corte también deberá resolver si la competencia que le da el artículo 60 del Estatuto de 1975 tiene que ver con las obligaciones de las partes que provienen del derecho internacional y del derecho internacional general invocado por la Argentina, y sobre el papel de estos acuerdos y del derecho internacional general en el contexto de la presente causa. Primero, la Corte intentará saber si los artículos 1 y 41A pueden ser interpretados como incorporados al Estatuto de 1975 y que incluyen las obligaciones que se les dan a las partes respecto de los tratados multilaterales que la Argentina utiliza para sustentar su fundamento. El artículo primero define el objetivo del Estatuto de 1975. Las partes lo celebraron para establecer mecanismos comunes necesarios para la utilización racional y óptima del río Uruguay. El artículo, por supuesto, contiene
una referencia a derechos y obligaciones que provienen de tratados y otros compromisos internacionales en vigencia respecto de una o de las dos partes. Termina aquí mi cita, pero no podríamos deducir de esto que las partes intentaban hacer del respeto de las obligaciones que provenían de otros tratados como un deber que incumbiera este estatuto de 1975. La referencia a otros tratados pone el acento en el hecho de que el estatuto interviene respecto de las disposiciones del artículo 7 del estatuto de 1961 y cito en el estricto respeto de las obligaciones que provienen de los tratados y de otros compromisos internacionales en vigencia respecto de una o de ambas partes. Si la conjunción y no aparece en las tradiciones, en las traducciones inglesas y francesas del artículo de 1975, tal como ha sido publicado en Naciones Unidas, sí figura en la versión española, que es la que hace fe. La presencia de la conjunción y en el texto español nos hace pensar que la cláusula relativa a estricto respeto de los derechos y obligaciones que provienen de los tratados y de otros compromisos internacionales en vigencia respecto de una o de la otra parte, fin de mi cita, esto está vinculado y debe vincularse a la primera parte del artículo primero. Cito, las partes adoptan el presente estatuto de conformidad con las disposiciones del artículo 7 del tratado relativo a la frontera, los límites en el río Uruguay. Otra observación debemos realizar respecto de este artículo primero del Estatuto de 1975, pues menciona, cito, tratados y otros compromisos internacionales en vigencia respecto de una o de la otra parte, es decir, para cualquiera de las dos partes. Fin de la cita. El hecho de que el artículo primero no exija que los tratados y otros compromisos internacionales estén en vigencia entre las dos partes, señala claramente que el Estatuto de 1975 toma en cuenta los compromisos anteriores pertinentes de cada una de las partes.